Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ezequiel Ruiz. Ya nos habíamos encontrado antes en un teórico previo y hoy vengo a darles el teórico de antimicóticos con un amigo personal, el señor Juan Schaffer Vázquez. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, lo primero que les queríamos decir nosotros es que después de haber leído información para armarles este teórico y todo, les recomendamos que si quieren tener si quieren tener no, que el libro que utilicen de consulta, si pueden, sea alguna en edición 13, que el tema está corto, con buena información y que lo van a poder leer sin ningún tipo de problemas. Empecemos. Lo importante sí es que a la hora de estudiar un fármaco, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer qué es lo que hace y cómo afecta, en este caso, el microorganismo. Nosotros venimos de un módulo que modifica procesos fisiopatológicos o procesos fisiológicos y teníamos que conocer cómo eran esos procesos fisiológicos o fisiopatológicos, y en este caso hay que conocer, cuando vamos a tratar una infección, ¿sí? De cualquiera sea su índole, cómo son las características de la misma y de los microbios que las generan. Las micosis son patologías causadas por hongos que afectan tanto a nivel local como sistémico, siendo las más prevalentes o las que les va a llamar más la atención lo que sería la candidiasis, la aspergilosis, las micosis sistémicas endémicas y las micosis causadas por dermatofitos. ¿Sí? Y después viene la siguiente pregunta: ¿qué es un antimicótico? ¿Sí? Justamente un antimicótico es aquel fármaco que se utiliza para tratar enfermedades infecciosas que son causadas tanto por hongos como por levaduras. Es importante que ustedes sepan que estos fármacos, ¿sí?, toman gran importancia en este último tiempo debido a su aumento, ¿sí?, en la utilidad en la práctica clínica, debido al aumento de la frecuencia y de la mortalidad que conllevan este tipo de infecciones micóticas. Esto se debe fundamentalmente a diferentes factores, pero nosotros, para que ustedes lo tengan en cuenta, les vamos a nombrar tres. Uno es el uso de fármacos que comprometen el sistema inmune, ¿sí?, ya sea en el tratamiento de patologías neoplásicas o enfermedades autoinmunes o enfermedades de origen hematológico, o en la prevención, por ejemplo, de un rechazo de un trasplante, ¿sí? También existen, como ustedes saben, enfermedades que causan un déficit inmunitario, como sería el SIDA. Y por último, la utilización de antibióticos de amplio espectro durante periodos prolongados genera una condición propicia para que se dé una infección sistémica, eh, micótica, perdón, no sistémica. El pronóstico de estas infecciones va a depender tanto sea de la precocidad del diagnóstico como de un correcto tratamiento, ¿sí? Eh, pero sobre todo de corregir estos factores que nombramos previamente. Yendo al punto de vista del tratamiento, por eso es importante que nosotros conozcamos estos fármacos antimicóticos, conozcamos cómo se comportan y sobre todo conozcamos, si piensen que las enfermedades micóticas pueden ser generalizadas, pueden afectar al sistema nervioso central, pueden ser localizadas, y en base a eso nosotros nos vamos a inclinar hacia una u otra terapéutica. Para empezar, dijimos que había que conocer a los microorganismos, así que vamos a hablar brevemente de la estructura de los hongos, que ustedes se recordarán de materias anteriores. Son microorganismos eucariotas, ¿sí?, que se distinguen de los demás por presentar una pared celular, ¿sí?, como ven ahí, que está compuesta por quitina, por proteínas y por algo muy importante, que es un glucano beta. Y además presentan una membrana celular que, en vez de tener colesterol como en nuestras membranas, tiene un ergosterol, ¿sí? Eh, lo que yo le dije que es importante conocer en este segundo parcial, la estructura de los diferentes microorganismos y los componentes de la misma, principalmente porque van a ser el blanco terapéutico de los fármacos que vamos a estar utilizando. En este caso, los antimicóticos, como vamos a ver viendo cada uno, pueden alterar la membrana celular, alterando su estructura o su permeabilidad, ¿sí? Como es la ANFO-B y los compuestos azólicos. Pueden alterar la pared celular, como son las equinocandinas, involucrándose en el proceso de la fabricación de glucano beta, o pueden actuar sobre la síntesis de ácidos nucleicos y la función de los microtúbulos y de la formación del uso mitótico, como vamos a ver con otros fármacos, ¿sí?
y yo lo dejo con Juan, que les va a hacer una pequeña introducción del vocabulario que vamos a utilizar en todo este segundo parcial. Exacto. Bien, antes de empezar a hablar de los fármacos en cuestión, nos parece importante nombrar dos definiciones que de todos modos ustedes lo van a ver con más detalle en clases que van a venir. Bien, pero esas dos definiciones son espectro y efecto antimicrobiano. Primero, espectro. Espectro es la población de gérmenes que son sensibles a un determinado antimicrobiano. En base a eso, entonces lo podemos clasificar en amplio espectro, que interfiere en el crecimiento de más de un reino. Por ejemplo, actúan sobre hongos y parásitos, que son las anfotericinas B, que lo vamos a ver. Tenemos espectro ampliado, que abarca un mismo reino, en general son las bacterias, pero mediante una modificación química al antibiótico se adiciona el espectro a algunas otras bacterias, pero siempre dentro del mismo reino. Bien. Además, también tenemos el espectro pequeño o reducido, que tiene efecto eficaz frente a un número limitado de especies dentro de un mismo reino. Por ejemplo, los azoles. Ahora, cuando hablamos de efectos antimicrobianos, hace referencia al efecto que produce el fármaco sobre los microorganismos. Y ahí lo podemos clasificar en dos: en fungostáticos, que bloquean el desarrollo y multiplicación de los hongos, o sea, el crecimiento; y fungicidas, que provocan la muerte ilícita del hongo. Un ejemplo de fungicida sería la anfotericina B, que lo vamos a hablar ahora, y fungostáticos son los azoles, que les va a comentar Ezequiel. Bien, ahora lleno más a anfotericina B. Anfotericina B, debido a su potente actividad y su amplio espectro antifúngico, es el fármaco más usado en el tratamiento de las infecciones fúngicas profundas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la anfotericina B? La anfotericina B es... Ezequiel, ¿me podés pasar por favor la próxima filmina? Gracias. La anfotericina B es una molécula anfipática y, como se recordarán de bioquímica, es una molécula que presenta un extremo hidrofílico, o sea, que es soluble en agua, y otro hidrófobo, que es insoluble en agua. Y eso es importante ahora que, Ezequiel, ¿me podés poner la molécula para que los chicos observen sus dos extremos? Perfecto. Bien, ahí pueden observar tanto su extremo hidrofílico como hidrofóbico. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Eso tiene importancia cuando hablamos de mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque su porción liposoluble tiene la capacidad de unirse al ergosterol de los hongos, y su centro hidrosoluble va a formar un poro. Y ese poro va a alterar la permeabilidad, de lo que conlleva la pérdida de la integridad de la membrana y eso de la lisis del hongo. Por lo tanto, tiene un efecto fungicida. Bien. Ahora, además de esa capacidad de unirse el ergosterol y formar un poro que va a alterar la permeabilidad de la membrana del hongo, también la anfotericina B tiene capacidad de unirse a otros esteroles, y eso va a llevar a que es relativamente específica y nos va a llevar también a entender algunos efectos adversos que vamos a nombrar más adelante. Bien, si bien ese es el mecanismo que quiero que me digan, la formación del poro, hay nuevas evidencias de que se cree que más que formar un poro, la anfotericina B secuestra el ergosterol y de ese modo provoca toda la alteración a nivel del hongo. Bien. Ahora vamos a espectro. El espectro, como el nombre anteriormente, es amplio. Y es amplio no por el hecho de que afecta tanto esos hongos que están listados ahí, pero también afecta a la leishmania, tanto que es eficaz contra la leishmaniasis visceral y también es efectivo contra la naegleria. Bien, por eso decimos que anfotericina B es de espectro amplio. Ahora vayamos a farmacocinética. Farmacocinética es muy importante, ¿bien? Y tienen que saberlo para la hora del parcial y para la hora de su vida en la práctica clínica. Entonces la vamos a dividir en el famoso ADME. Primero, en absorción no se administra posbioral, ¿bien? Si bien, como un detalle, se está investigando por moléculas nuevas que se pueden dar por bioral, aún la anfotericina que tenemos a disposición no se absorbe posbioral, pero sí, entonces la podemos administrar de modo intravenosa
intratecal, más que nada, cuando hablamos de Cryptococcus neoformans, cuando causan meningitis, es importante que vamos a ver más adelante que causa una reacción adversa ahí, no vamos a dejar para hablar de reacciones adversas, y también se puede usar intravesical, que es para la infección de cándida, en infecciones urinarias bajas en pacientes con catéter o sonda vesical. Bien. Ahora, en relación a distribución, nosotros tenemos que decir que tiene alta unión a proteína plasmática y alto volumen de distribución, tanto que en líquidos pleural, peritoneal y sinovial y el humor acuoso inflamado, las concentraciones de fármacos llegan a alcanzar 50-60%. Pero no atraviesa la barrera hematocefálica, y es por eso que nosotros tenemos que nombrar la administración intratecal en caso de meningitis. Bien, pero a su vez sí atraviesa la barrera placentaria, pero se utiliza en el embarazo, obvio siempre evaluando riesgo en beneficio, pero es un fármaco que sí se puede utilizar en el embarazo. Bien, ahora cuando hablamos de metabolismo, no presenta un metabolismo, y cuando hablamos de excreciones vía biliar, principalmente y renal. Y de eso podemos destacar entonces que el fármaco no necesita modificar su dosis en caso de paciente con insuficiencia renal o hepática. Bien, ahora hablemos un poco de efectos adversos. Cuando hablamos de efectos adversos, lo vamos a tener que dividir para estar más organizados en efectos inmediatos y tardíos. Los inmediatos son aquellos relacionados con la vía de administración. Bien, se debe a la inducción de una respuesta proinflamatoria en las células del sistemas inmunes nato. Bien, y terminan de forma espontánea después de 30 a 45 minutos. ¿Y qué efectos adversos son esos? Son mal estado general, que puede ser escalofrío, fiebre, temblor, cefalea, puede presentar vómitos, hipotensión, apnea, estridor respiratorio, puede generar flebitis, por eso no se administra de modo subcutáneo o intramuscular, y cuando se administra de modo intratecal puede generar aracnoiditis. Bien, ahora, ¿cómo podemos evitar esos efectos? Y lo podemos evitar de la siguiente manera. Como dijimos que se debe a una respuesta inflamatoria, podemos administrar de modo previo ibuprofeno, o sea, AINES, o también podemos administrar paracetamol, o también antihistamínicos. Y también cabe destacar que en el caso de administración intratecal, podemos administrar glucocorticoides para evitar efectos adversos, no solo de la aracnoiditis, pero también de cefaleas y fiebres. Bien, ahora vayamos a los efectos adversos tardíos. Cuando hablamos de los efectos adversos tardíos, están relacionados con la dosis o duración del tratamiento. Y el más importante que quiero que se lleven para su vida es la nefrotoxicidad, que es el efecto más importante. Bien, la nefrotoxicidad es dependiente de la dosis y por lo general es transitoria y se incrementa cuando hacemos terapia concurrente con otros agentes nefrotóxicos, como lo hablaremos más adelante. Bien, ahora hay un detalle. Esa nefrotoxicidad, si bien es reversible, eso solo es si no hay una dosis acumulada de 3 a 4 gramos. De ahí proviene el concepto de que la anfotericina B tiene una dosis vida de 4 gramos. Obvio que siempre tenemos que hacer un riesgo-beneficio. Preferimos que el paciente llegue a una insuficiencia renal y quede en diálisis que el paciente termine muriendo por una infección fúngica. Bien, ahora, en base a esa nefrotoxicidad, que es muy importante, se debe monitorear al paciente. Ahora, ¿qué causa esa nefrotoxicidad? Esa nefrotoxicidad puede generar aumento de la creatina plasmática urea, puede generar hipopotasemia e hipomagnesemia, que son tan importantes que requieren la monitorización y además la administración suplementaria de potasio. Puede generar además acidosis metabólica hipoclorémica, anemia normocítica y normocómica, que responde a EPO recombinante. Y también tenemos que hablar de mecanismos, bien, que generan esa nefrotoxicidad. Hay dos teorías, podríamos decir, de ese mecanismo. Primero, una glomerular que habla de una vasoconstricción aguda en la microvasculatura inducida por la liberación masiva de citoquina tras la infusión de anfotericina B. Y también hay una teoría tubular que hace referencia al efecto detergente. No se olviden que
es una molécula anfipática de la anfotericina B sobre las membranas tubulares, que eso es lo que induce la pérdida de iones y disfunción celular. Además, se vio que puede generar apoptosis en las células renales. Bien, por lo tanto, vuelvo a repetir, debido a la importancia, se debe monitorear la función renal de modo periódico. Y ahora, ¿cómo esa nefrotoxicidad? Se vio que el riesgo de toxicidad renal se reduce si aseguramos una hidratación adecuada del paciente. Bien, por eso es muy importante que siempre antes de administrar anfotericina, el paciente esté bien hidratado. Ahora vayamos a interacciones. Juanchi, Sí. ¿podemos volver a repetir la última parte? Que hubo una caída de señal. Problema de la virtualidad. No, son cosas que pasan. ¿Querés que repita la parte del método para disminuir la nefrotoxicidad? ¿O un poco antes? Por favor. Bien. Ahora, ¿cómo podemos evitar la nefrotoxicidad? La nefrotoxicidad se evita asegurando una adecuada hidratación del paciente. Bien, por eso es importante que siempre antes de administrar anfotericina B, el paciente debe estar bien hidratado. Ahora vayamos a interacciones. Interacciones son muy importantes, chicos, porque los pacientes candidatos a recibir anfotericina B generalmente son enfermos graves tratados con numerosos fármacos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las posibles interacciones. Acuérdense que no es a cualquiera que agarra una infección fúngica, ¿bien? Entonces, primero hablamos de los nefrotóxicos. Si ya sabemos que la anfotericina B es nefrotóxica, si administramos otros fármacos que son nefrotóxicos, pueden empeorar aún más esos efectos adversos. Y ahí tienen las listas. Además, tenemos que nombrar que la hipocalemia o la hipopotasemia generada por la anfotericina B puede aumentar la toxicidad de los digitálicos, fármacos que nombramos en el primer parcial, y de los bloqueantes neuromusculares. Además, tenemos que nombrar fármacos que reducen los efectos adversos locales y de la administración, que son los AINES, los glucocorticoides, la meperidina y los antihistamínicos. Bien, ahora vayamos a otro punto importante, que es la formulación. Nosotros cuando, además de tener la formulación convencional de anfotericina, existen otras formulaciones que son las liposomales, la lipídica y la dispersión coloidal. En conclusión, lo que tienen que saber es que son menos nefrotóxicas, que producen menos reacciones relacionadas con la infusión, salvo la de dispersión coloidal, que causan muchos efectos relacionados a la infusión, pero a su vez son más costosas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que poner en la balanza a la hora de decidir qué formulación vamos a elegir. Bien, ahí les dejo un cuadrito con las distintas características farmacocinéticas de las formulaciones. Bueno, perdón por hacerte repetir, pero tuvimos un problema ahí de conexión. Ya hablamos con Farbeter, se solucionó todo. Yo les voy a hablar un poco, sí, de otro grupo que habíamos mencionado previamente, sí, que Juan les había dado ya un adelanto, sí, que eran los azoles, sí, el fungistático que Juan les dio el ejemplo, ahora vamos a ver por qué. Lo importante es que se vienen dos grandes grupos, ¿sí? Los imidazoles, que son el ketoconazol, el miconazol y el clotimazol, que les va a hablar Juan más adelante, y los triazoles, de los cuales yo les voy a hablar ahora, que son el fluconazol, el itraconazol, el posaconazol y el boriconazol. A pesar de presentar diferencias químicas en su estructura, ¿sí? Lo cual les va a conceder diferentes propiedades farmacológicas, principalmente farmacocinéticas, es importante que funcionan inhibiendo la misma enzima, así que es la 14-alfa-desmetilasa, que vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede al inhibir esta enzima 14-alfa-desmetilasa? ¿Sí? La 14-alfa-desmetilasa es la enzima encargada de pasar el nanosterol al ergosterol. Como dijimos, el ergosterol es un componente principal, ¿sí? En la membrana de los hongos. El agotamiento de este ergosterol de la membrana y la acumulación de esteroles 14-metilados que son tóxicos, reemplazando a este ergosterol, llevan a la detención del crecimiento de la bacteria, ¿sí?
siendo así, como les dijo Juan y como les nombré yo recién, fungistáticos. Si bien en algunos casos, que ahora vamos a ver cuáles particularmente, pueden alcanzar concentraciones altas a nivel tisular y persistentes, que resultan fungicidas para algunos hongos sistémicos y para la mayoría de las especies superficiales. Ahí vemos el espectro, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan el espectro, sí, pero en este caso de los azoles es importante que ustedes conozcan principalmente las indicaciones o el espectro para el cual se utilizan en la práctica clínica, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Pero recuerden que son fármacos, ¿sí? Antimicóticos de pequeño espectro, es decir, que se mantienen siendo activos frente a hongos. Otra cuestión que les queríamos nombrar, así a grandes rasgos, es que debido a que interactúan con el citocromo, con los citocromos hepáticos como sustratos e inhibidores, tienen una innumerable posibilidad de interacciones, ¿sí? Con lo cual ahí les dejamos dos listas de fármacos que aumentan la concentración de azoles y fármacos que disminuyen la concentración de azoles. Como les dijimos antes o como les hablamos previamente, los pacientes que utilicen estas drogas de uso sistémico para tratar enfermedades micóticas diseminadas suelen ser pacientes que reciben otras medicaciones, por lo tanto hay que conocer sus interacciones y tener en cuenta a la hora de administrarlos, ¿sí? Vamos primero con la farmacocinética, así que esto nos va a hablar un poco de lo que les nombré previamente, del espectro que se utiliza en la práctica o de sus indicaciones, en realidad, que es lo que nosotros es traducir el espectro a la práctica clínica, sería su indicación. La farmacocinética, así como verán, tiene muchas similitudes, ¿sí? Lo que es importante que ustedes se lleven o que ustedes traten de conocer son las diferencias. Todos van a ser administrados por vía oral y vía intravenosa, ¿sí? Van a tener algunas modificaciones según las comidas, como puede ser en el caso del voriconazol, se debe administrar lejos de la comida, y en el caso de posaconazol aumenta su biodisponibilidad si se administra junto con alimentos. Pero lo más importante, ¿sí?, que quiero que sepan, es que la distribución va a ser diferente, ¿sí? Entonces es importante saber que tanto el fluconazol como el voriconazol son dos azoles que atraviesan barrera hematoencefálica y que van a tener buena utilidad en aquellas micosis, obviamente, que afecten al sistema nervioso central. Y después otro comentario que creo yo que es importante es que el itraconazol tiene un metabolismo hepático que genera un metabolito activo, ¿sí? Y además tiene la vida media más larga de este grupo de fármacos. Su eliminación es tanto renal y biliar, depende de qué fármaco nos refiriamos. Por lo tanto, acá lo que se desprende, sí, como dijimos recién, según sus características particulares de la farmacocinética, es sus indicaciones o actividad antifúngica per se. El fluconazol, sí, hablemos primero del fluconazol. Tiene un perfil relativamente bajo de efectos adversos y una excelente penetración al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por lo cual hace que sea el fluconazol el fármaco de elección, ¿sí?, en el tratamiento de candidiasis sistémicas y en meningitis por Cryptococcus, ¿sí? Si bien es activo contra otros hongos como blastomisis, citoplasma y esporotricosis, su eficacia es menor que la del antimicótico que le sigue, que es el itraconazol. Además, no es efectivo frente a la aspergilosis, como podrán ver, a diferencia de los otros tres. El itraconazol, sí, en comparación con el ketoconazol y el fluconazol, muestra mayor actividad en casos de aspergilosis fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Además es activo frente a blastomicosis y micosis sistémicas endémicas y puede usarse en cándida oral y esofágica cuando no responden al fluconazol. El voriconazol, sí, es el fármaco de elección para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y también para el género Fusarium. En comparación con la ANFO-B, el voriconazol se asocia con mejores resultados en casos de difíciles tratamiento en infecciones en el sistema nervioso central y en pacientes con infecciones diseminadas. Recuerden que junto con el fluconazol atraviesan barrera hematoencefálica. Por último tenemos al posaconazol, que se utiliza principalmente en profilaxis y tratamiento de micosis invasivas. Hablando de las reacciones adversas, sí, es importante que ustedes conozcan las reacciones adversas y nosotros las dividimos en generales, que abarcan a todo este grupo de fármacos, y específicas de cada uno de los fármacos que nombramos recién.
A líneas generales, tienen una intolerancia digestiva, ¿sí? Que pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Pueden generar cefaleas y mareos a nivel del sistema nervioso central. Cuando se utilizan de forma tópica, pueden generar exantemas, ¿sí? Pueden generar hepatotoxicidad en distintos grados. Son teratógenos, sí, con lo cual ahora vamos a ver cuáles son sus contraindicaciones, pero bueno, ya se imaginarán. Y pueden generar, que es raro, el síndrome de Steven-Johnson que les habló Ramiro en el teórico. En cuanto a reacciones adversas específicas, para nombrar así brevemente, el fluconazol puede generar alopecia, sí, fundamentalmente en tratamientos prolongados. El itraconazol puede generar alteraciones iónicas y del metabolismo de los lípidos, sí, puede generar hipertrigliceridemia, como verán ahí. Además pueden generar edemas, sí, e insuficiencia suprarrenal. El buriconazol puede generar alteraciones, ¿sí? Alucinaciones tanto visuales como auditivas. Puede generar además prolongación del QT y puede generar una nefrotoxicidad, que un dato de color que quiso agregarle Juan ahí es que no es debido al fármaco en sí, sino debido a la ciclodextrina que está en su composición, en su formulación intravenosa, ¿sí? El posoconazol no tiene mayores virtudes en cuanto a efectos adversos específicos. Sus contraindicaciones, bueno, recién dijimos, sí son teratógenos, y además por su distribución pueden pasar a leche materna, por lo cual están contraindicados en lactancia, sí, y obviamente, como todo fármaco, están contraindicados en una hipersensibilidad previa ya reportada. Ahora bien, nosotros le queremos hablar de este grupo de fármacos que son las equinocandinas, así que cuando cursen Infecto van a ver que es el fármaco de elección para el tratamiento de las candidiasis diseminadas sistémicas, ¿sí? Son fármacos que actúan a través todos del mismo mecanismo, se utilizan por vía intravenosa, obviamente, todo lo que son enfermedades sistémicas de este tipo de gravedad se utilizan fármacos por vía intravenosa, y se caracterizan por la acción inhibitoria sobre la síntesis de la pared de los hongos. ¿Cómo hacen esto? Y disculpen si digo mucho como verán es mi muletilla, no sé por qué, pero señor, ¿qué es lo que hacen? Inhiben de modo no competitivo al complejo glucanosintetasa en la membrana plasmática, inhibiendo así la síntesis de un compuesto que yo les dije que era importante, que es el 1,3-beta-glucano, ¿sí? Componente esencial en la pared celular de los hongos. Esto lo que lleva es una pérdida de la integridad de la pared celular, ¿sí? Y se empieza a producir una salida de los compuestos intracelulares del hongo debido a un aumento de la presión osmótica existente en el citoplasma, y por lo tanto se lleva a la lisis celular, lo que le genera su efecto fungicida, ¿sí? Son de pequeño espectro, ¿sí? Son activas entre aspergilos y cándida. Vamos a hablar específicamente de la caspofungina, que es la que se utiliza acá, ¿sí? Su farmacocinética, como ya dijimos, se utilizan por vía intravenosa. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas, pero un bajo volumen de distribución. Su metabolismo es hepático por hidrólisis y N-acetilación, sí, tiene una vida media de alrededor de 12 horas, y su eliminación es tanto biliar como hepática. Es relativamente poco tóxica, ¿sí? Si la relacionamos con otros antifúngicos de uso sistémica, pero son frecuentes las reacciones adversas a nivel local, como dolor, eritema o febritis en el lugar de administración, al igual que la cefalea, que también es frecuente. Y además se han observado otro tipo de alteraciones, como las alteraciones gastrointestinales, principalmente a nivel hepático, que se ve por un aumento de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, que es reversible, y además puede generar, en casos más raros, hipoalbuminemia, hipopotasemia, ¿sí? Leucocitopenia y hasta trombocitopenia. Las interacciones sí se van a dar principalmente con inductores enzimáticos que puedan causar una ligera reducción en los niveles de caspofungina, así como ven, tiene un metabolismo hepático y está contraindicado en el embarazo y en reacciones de hipersensibilidad previamente reportadas. En el embarazo es categoría C, sí, esto de categoría C, si ustedes lo recordarán de fármaco 1, es que se han reportado estudios que dañaron el feto en animales, pero que no hay estudios en humanos que no se pueden realizar, con lo cual siempre es una cuestión de riesgo-beneficio.
Perfecto, ahora vayamos o volvamos a el ketoconazol, que como dijimos es un midazol. El ketoconazol se introdujo como un prototipo de su clase y está disponible tanto en forma oral, aunque no se utilice, ya veremos por qué, y tópica, pero en bases a sus perfiles farmacocinéticos y efectos adversos se limitan su utilidad clínica. Ahora, el ketoconazol presenta el mismo mecanismo de acción de los azoles que nombramos anteriormente, pero además puede inhibir enzimas hepáticas del citocromo P450 y enzimas de escisión de la cadena lateral en las glándulas suprarrenales y en las gónadas, lo que reduce la síntesis de hormonas esteroides. Bien, entonces cuando nombramos los efectos adversos del ketoconazol, nos puede producir insuficiencia suprarrenal persistente, hepatotoxicidad, por lo cual no se utiliza por vía oral, y también puede generar ginecomastia y impotencia. Ahora, si bien esos efectos son efectos adversos, hay médicos que se han aprovechado de esos efectos para tratar pacientes que, por ejemplo, para inhibir la síntesis de andrógeno en pacientes con cáncer de próstata avanzado o para inhibir la síntesis de corticosteroides en pacientes con cáncer suprarrenal avanzado. Bien, entonces sus indicaciones terapéuticas en la actualidad se reserva para su forma tópica para tratar infecciones por dermatofitos y dermatitis seborreica. Además, se ha demostrado que presenta una actividad antiinflamatoria similar a la hidrocortisona. Y en base a eso, Ezequiel tiene un dato que está bueno. Bueno, pensé que lo ibas a decir vos, pero no, hoy en día se utilizan principalmente para el tratamiento dermatológico de las personas que tienen caspa o picazón a nivel del cuero cabelludo, debido a que, como le está explicando Juan, reducen la inflamación a nivel local, por lo cual vienen los shampoos que se compran en farmacias, no en cadenas de supermercado, con ketoconazol al 1 o 2%, depende del cuadro. Perfecto, muchas gracias, Ezequiel. Vayamos ahora entonces a los antimicóticos tópicos, si bien el ketoconazol también se usa solo por vía tópica. Bien, hablemos primeramente de los imidazoles tópicos. Ahí tienen los ejemplos, una lista de ejemplos, y quiero nombrar que los imidazoles son antimicóticos de uso tópico de la clase imidazoles. Bien, estoy repitiendo bastante, pero para que queden grabados. Que se utiliza para el tratamiento de micosis superficiales, ya sea producida por cándida o por los dermatofitos cuando infectan la capa córnea, mucosa o escamosa. Entonces presenta tanto aplicaciones cutáneas y vaginal, aunque no suelen ser eficaces para micosis en el cabello o uñas. Ya vamos a hablar de un fármaco que se usa para micosis en el cabello. Bien, todos esos tienen un efecto similar, que es el mismo efecto, mismo mecanismo de acción que nombramos en los azoles. Pero además, el micoconazol afecta la síntesis de ácidos grasos y inhibe las enzimas oxidativas y peroxidasas fúngicas. Bien, ahora cuando hablamos de efectos adversos, son poco frecuentes, incluye prurito, ardor y sensibilización. Ahora hablemos de la nistatina. Bien, la nistatina es estructuralmente similar a la anfotericina B y actúa del mismo mecanismo de acción, formando un poro. Bien, ese medicamento, así como la anfo B, no se absorbe en el tracto gastrointestinal, la piel o la vagina. Entonces, su indicación terapéutica es útil más que nada para candidiasis y se suministra en preparaciones destinadas a administración cutánea, vaginal o oral. Bien, ahora, por lo tanto, la suspensión de nistatina, por lo general, es muy eficaz para el tratamiento de candidiasis oral, tanto que van a ver que es muy utilizada en pediatría para tratar los lactantes y neonatos cuando presentan candidiasis, bien, oral. En relación a sus efectos adversos, podemos nombrar reacciones adversas que son muy poco comunes, que ya sean un sabor amargo cuando se administra por vía oral, náuseas, vómitos, pero tengan en cuenta que son fármacos bien tolerados, por eso se lo damos a los niños. Bien,
Y bueno, Juan ya les había hablado algo, les había adelantado recién qué fármaco vamos a utilizar para lo que son infecciones micóticas a nivel de los anexos, ¿sí? Que sería pelos, uñas. Y les vamos a hablar un poco de la grisofulvina, ¿sí? Es un fármaco importante que lo estudien, ¿sí? Que está en el bolillero, así que presten atención, o, traten de leerlo y conocerlo, amigarse con el mismo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Sí, primero que nada van a ser fungistáticos. ¿Sí? ¿Cómo van a ser fungistáticos? Nosotros dijimos que había un grupo de fármacos que inhibían la formación de microtúbulos, lo cual lleva a la inhibición de la formación del uso mitótico, lo cual no se produce la mitosis, por ende son fungistáticos. Son activos frente a los dermatofitos, ¿sí? Trichofitum, Epidermofitum, Microsporum, como ustedes se acordarán de micro, son los que causan las tiñas, ¿sí? Y se utilizan principalmente en las micosis producidas por estos hongos. Es el tratamiento de elección para la tiña de cabello en los niños debido a su eficacia, a su seguridad y a su disponibilidad como suspensión oral, ¿sí? Y esto les va a llamar la atención porque es un fármaco que, si bien se administra por vía oral, tiene efectividad a nivel, o tiene acción a nivel de lo que sería piel y anexos, ¿sí? ¿Cómo es lo que hace esto? Ahora lo vamos a comentar un poquito. Farmacocinética, sí, como siempre hablamos del ADME. ¿Cómo se administra? Por vía oral, ¿sí? Su administración se ve facilitada por el consumo de comidas ricas en grasas, ¿sí? Se distribuye por todo el organismo y obviamente, como va a actuar a nivel de lo que son piel y anexos, tiene un especial tropismo por este tejido, ¿sí? Se metaboliza a nivel hepático y se excreta a través de la orina, las heces y la transpiración. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta acción dérmica? Se debe a que el fármaco muestra particular afinidad por las células de la piel, precursoras de queratina, ¿sí? Se fija con gran intensidad, de forma que cuando se desarrollan, se mantiene unida a la queratina de estas nuevas células que van a formar la piel, las uñas y el pelo, haciéndolas resistentes a la acción destructora del hongo. Con lo cual, a medida que crece nuevo tejido y va desplazando el tejido viejo en estos tejidos, que son tejidos con alta tasa de intercambio, se va curando la enfermedad infecciosa. Lo que es importante es que, como son tejidos que tienen alta tasa de intercambio, pero igualmente llevan un tiempo, generalmente los tratamientos van a variar, ¿sí? Que pueden ser desde semanas a meses para eliminar la totalidad de la infección micótica, según la velocidad de recambio del tejido afectado y según la velocidad de recambio de tejidos en general de cada persona, ¿sí? En general, sí, los efectos adversos es bien tolerada, sí, aunque lo más frecuente es que pueda generar cefalea en casi un 50% de los casos, pero que desaparece a la semana del tratamiento sin necesidad de suspender el fármaco, ¿sí? Puede generar náuseas y vómitos, puede generar alteraciones neurológicas como mareas, parestesias, hasta polineuropatías y pérdida de la memoria. Puede generar reacciones cutáneas, obviamente, por tener predilección por el tejido cutáneo, puede generar fotosensibilidad, sobre todo en pacientes lúpicos, y por lo tanto se debe evitar la exposición prolongada a rayos UV. Como ven, Juan se está tentando porque la enfermedad lúpica me cuesta pronunciarla para una clase, entonces prefiero decir paciente lúpico y no lupus eritematoso sistémico. Puede generar neutropenia, con lo cual debe monitorearse periódicamente. En el caso de tratamientos prolongados, que como dijimos suelen ser tratamientos prolongados debido a la tasa de recambio celular. Y en niños puede generar signos estrogénicos. Es inductor enzimático del citocromo hepático, por lo tanto acelera el metabolismo de fármacos que sean metabolizados a nivel de este citocromo, como por ejemplo los anticoagulantes orales, los anticonceptivos orales, la ciclosporina. Inductores enzimáticos reducen su eficacia, obviamente. Y el embarazo no se administra, ya que es categoría C, y en este caso, obviamente, es más importante el embarazo. Sé que Juan quería meter un bocadillo cargándome porque me cuesta pronunciar lupus, pero no le di tiempo. Bueno, esto fue todo. Esto fue todo, chicos. Acá les dejamos la bibliografía, ¿sí? Espero que les sirva y que nada, nos vemos el martes a los que estén conmigo y suerte a los que estén con Juan. Nos vemos, chicos. Gracias por la atención.